Jair Moncada. Dios les bendiga, iglesia, ¿cómo están? Estamos en vivo, no sabía. Está todo bonito eso aquí arriba hoy. No, porque venía yo, ¿qué? No, mentira, sé que tuvieron un culto muy lindo las damas del distrito. Yo ahí, gracias a Dios, pude venir, logré volarme del trabajo un ratico. Y bueno, poder venir a compartir con todos ustedes. Yo quiero iniciar este tiempo yendo a la palabra porque creo que es importante que podamos reflexionar en torno a lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche, amén. Pero le pido que por favor incline su rostro por un momento y vamos a orar. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos nuevamente. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias porque a lo largo de esta semana nos has acompañado, nos has guiado, nos has ayudado, Señor. Has sido nuestro refugio, has sido nuestra roca fuerte, Señor. Tú nos has tomado de la mano y nos has ayudado, Señor, en medio de las dificultades que quizá hemos tenido en esta semana. El día de hoy, Señor, queremos reflexionar en torno a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hables, que nos sigas ayudando, que tu palabra siga siendo sembrada día a día en nuestros corazones y que nuestros corazones, Señor, sean transformados por ti, Señor. Que nuestros corazones, Señor, sean como ese terreno fértil donde la semilla es sembrada y crece y da fruto, Señor. Si nuestro corazón quizá tiene características de un terreno pedregoso, de un terreno que no es fértil, transfórmalo, Señor. Transforma nuestro corazón y transfórmanos a nosotros, Señor, que sabemos que esa obra solo la puedes hacer tú, Señor, y también la haces a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal si le da un aplauso al Señor y me dejan tomar un poquito de agua? Sin querer queriendo, voy a continuar un puntico pequeño de una frase muy linda que el día jueves escuchamos acá. Para los que no vinieron el jueves, se perdieron un banquete delicioso. Realmente fue una palabra muy linda, muy profunda, pero muy sencilla, ¿sí? Y creo que eso es importante, que nosotros a veces nos metemos en muchas profundidades y nos ahogamos nosotros los predicadores y ahogamos a la iglesia porque no sabemos para dónde vamos. Pero fue una palabra muy linda. Y recuerdo una frase que nos decía Franklin el jueves: la Biblia nos debe llevar al pleno conocimiento ¿de quién? De Jesús. Y me encantó esa frase porque justamente estaba escribiendo una enseñanza que tiene que ver con esto. Y la noche de hoy vamos a reflexionar en torno a un título que tiene una pregunta, ¿no? ¿La Biblia en el centro o Jesús en el centro? Nosotros normalmente hablamos mucho y decimos de que nosotros tenemos que ser bibliocéntricos, ¿cierto? Pero a veces, al ser tan bibliocéntricos, nos olvidamos que tenemos que ser cristocéntricos. Y quiero empezar hablando de lo que nos decía Franklin el jueves, justamente porque la Biblia, las Escrituras, nos revelan a Jesús. La Biblia en sí misma, y yo quiero ser cuidadoso con esto, porque no quiero que yo mismo genere malinterpretaciones, ¿no? Pero la Biblia en sí misma, si leemos la Biblia e intentamos cambiar a alguien o cambiarnos a nosotros sin entender que la Biblia revela a Jesús, la Biblia no nos va a servir para nada. Es como tenerla abierta en el Salmo 91, es en la casa. Usted, la única hoja amarilla, y usted va y le pregunta en esa casa si se sabe el Salmo del 91 y no se lo saben. Entonces, como para que, no, es que para que el demonio entre y lea el Salmo 91, sin vergüenza se lo saben, no lo van a leer. Entonces la Biblia nos revela a Jesús y por eso hago esta pregunta: ¿la Biblia en el centro o Jesús en el centro? Y yo creo que eso es una pregunta importante para nuestros tiempos, ¿no?
que queremos enfatizar la importancia de la Biblia, que sí es importante y muy importante, pero a veces nos desviamos del contenido. Entonces, yo les quiero hacer esa pregunta, no me la vayan a responder. ¿Qué debe estar en el centro, la Biblia o Jesús? ¿Sí? Y en octubre, ¿qué celebramos en el mes de octubre? No me digan que el Halloween, porque le digo al pastor que los bautice otra vez. ¿El mes de la qué? De la Biblia, ¿no? También celebramos la Reforma Protestante, que fue un evento histórico, ¿sí? 31 de octubre de 1516, Martín Lutero escribiendo sus 95 tesis y fueron clavadas en una iglesia que generó un cambio, una revolución, y considero que un avivamiento en la iglesia, porque buscaba una transformación. Y celebramos el mes de la Biblia, y no sé si de pronto aquí, yo me imagino que sí, pero en muchas iglesias hasta se disfrazaron de Biblia. Ya, para nosotros los evangélicos es malo disfrazarnos, pero el 31 nos disfrazamos de Biblia y ahí sí no es malo, ¿sí ven? Nos disfrazamos de Biblia, predicamos sobre la Biblia, hacemos, incluso allá en Medellín, cantamos, valga la redundancia, canciones que nos invitan a reflexionar en las Escrituras, y todo es relacionado a la Biblia. Entonces hablamos, abordamos temas de la Biblia, y de una u otra forma eso es importante, porque esto nos llama a recordar, ¿sí?, que la Biblia es importante. Mire, yo me he dado cuenta, y también he leído algunos artículos que dicen que los que menos saben de Biblia, adivine quiénes son: los evangélicos, los cristianos. Hay un espectro más grande, los cristianos. Estaba leyendo el otro día y decía ese artículo, y lamentablemente en el estudio podemos concluir que los que menos saben de Biblia son los cristianos. Y mi pregunta es, yo me lo hacía a mí, ¿qué necesidad tenemos nosotros de aprender las Escrituras? Porque es que si nosotros no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a conocer a Jesús? El grupo de alabanza aquí puede cantar esa canción muy bonita, ¿no? Quiero conocer a Jesús. Y por allá el Señor le está diciendo, pero lea la Biblia todos los días. Porque a veces nos quedamos con una sola cosa, pero no vamos más allá. Y para poder conocer a Jesús, el Jesús encarnado, el Jesús que se reveló, el Dios hecho carne que sufrió, que dio su vida por usted y por mí, lo conocemos a través de ¿qué? De las Escrituras. Por eso quiero hoy volver a hacer énfasis. Yo sé que ya no estamos en el mes de la Biblia, pero continuemos hablando de la Biblia, que es importante para nosotros. Entonces vamos a reflexionar, voy a tratar de ser rápido, en la importancia de las Escrituras de la Biblia y en su relación con Jesús. Ya lo dije, la Biblia nos revela a Jesús, pero vamos a hablar de esa importancia de la Biblia. Y hay dos aspectos importantes que ya he venido señalando. A veces nos volvemos idólatras de la Biblia. ¿Cómo así, hermano? O sea, que uno no puede adorar la Biblia. No, la Biblia no se adora. La Biblia se lee, se escudriña, se reflexiona, se medita. ¿Sí? Eso es como si usted adorara a alguien porque es creación de Dios. La Biblia fue revelada por Dios, pero no adoramos la Biblia, sino adoramos a quien la Biblia está apuntando. ¿Y la Biblia de quién está hablando? De Jesús. Entonces a ese sí adoramos. Pero a veces la gente adora la Biblia mucho. ¿Y cómo es adorar la Biblia? A veces uno no se da cuenta. Cuando usamos la Biblia para todo. ¿A usted no le ha pasado? Que usted se encuentra a alguien que le cita la Biblia para todo. Hermano, es que estoy pasando por una necesidad, ni comida tenía. La palabra del Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre. Y te declara la Biblia a todo momento, pero lastimosamente la Biblia que tanto declara con su boca no la vive en su día a día. Eso es idolatrar las Escrituras. Pero hay un paso también, hay otro aspecto muy al que uno puede pasar, hay otro lado, otra cara de la moneda.
Idolatrar la Biblia e ignorar la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces la idolatramos. La Biblia la usamos para todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mostrando las piernas en el gimnasio. Pablo no estaba pensando en el gimnasio cuando escribió Filipenses 4:3. Pero a veces la ignoramos. Y a veces estamos en ese lugar, en esa línea divisoria entre idolatramos la Biblia porque la estoy usando para todo, así yo no la viva, así no me importe que aporte para mi vida, pero al mismo tiempo la estoy usando de cualquier forma. Es como si fuera el horóscopo. Mire, yo conozco gente que abre la Biblia todos los días como si fuera el horóscopo. Esta es la palabra de hoy para mí. Pues yo le digo, viejo, agarra el periódico, vaya, busque su signo y mire a ver qué le dice. Porque la Biblia no es para usarla de esa manera. Yo sé que Dios habla a veces de maneras misteriosas y no niego de que en cualquier momento Dios pueda hablarnos de esa forma, ¿no? No abre la Biblia porque la quiere leer y de repente, ¡pum!, el Señor hablando a través de un pasaje. Pero ir conscientemente es abrir la Biblia y mandar el dedo a ver qué quiere. ¿Qué dice aquí? Judas se ahorcó. Ay, vaya usted lo mismo, usted se va a ir a ahorcar por eso. No, ¿cierto? Entonces estamos muchas veces en esos dos bandos, con un pie allá y con un pie acá, idolatrando las escrituras, pero también ignorándolas, no conociendo por qué se escribió, por qué se dio ese mensaje y qué está aportando para nuestra vida. Amén. Yo le invito a que me acompañe a Juan capítulo 5, versículo 31 al 47. Leo Reina Valera contemporánea, si la tienen por ahí. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, pero el que da testimonio sobre mí es otro, y yo sé que el testimonio que de mí da, es verdadero. Ustedes enviaron a Juan, mensajeros a Juan, y él dio testimonio ¿de qué? De la verdad. Yo no recibo el testimonio de ningún hombre, sino que digo esto para que ustedes sean salvos. Juan era una antorcha que ardía y alumbraba, y por algún tiempo ustedes quisieron regocijarse en su luz. Pero yo cuento con un testimonio mayor que el de Juan. Y dice, son las obras ¿de quién? Del Padre, o las obras que el Padre me dio para que las llevara a cabo. Las obras mismas que yo hago son las que dan testimonio de mí y que del Padre que me ha enviado. Versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanente en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no le creen. Ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y son ellas las que dan testimonio ¿de quién? De Jesús. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Versículo 41. Yo no recibo gloria de parte de los hombres, pero yo los conozco a ustedes y sé que el amor de Dios no habita en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí le recibirían. ¿Y cómo pueden ustedes creer si se honran los unos a los otros, pero no buscan la honra que viene de Dios, el único? No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay alguien que sí los acusa, y es Moisés, en quien ustedes tienen puesta su esperanza. Si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no creen a lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer en mis palabras? El ministerio de Jesús, cuando usted empieza leyendo el Evangelio de Juan, usted se da cuenta que Juan empieza a hablar es como el Génesis 1. En el principio, ¿dónde estaba el verbo? Con Dios, y el verbo era Dios,
Y empieza Juan a decir, y ese verbo se encarnó y vino a su pueblo y esa nación lo rechazó. Y ahora somos adquiridos, más bien, ese Dios que se encarnó ahora es Dios de otra gente que antes no era su pueblo, pero ahora sí son su pueblo. Y el ministerio de Jesús, Juan nos empieza a contar que viene en aumento. El ministerio de Jesús viene creciendo a través de lo que se llaman señales. Jesús está haciendo señales. Jesús está trayendo el reino de Dios a la tierra. Jesús está mostrando los beneficios del reino de Dios. Pero así como el ministerio de Jesús viene en aumento, alguien dijo que el árbol que más fruta da, le tiran más piedra, ¿cierto? O le dan más palo, aquí le damos palo. Mientras el ministerio de Jesús va en aumento, adivinen también que está en aumento, la oposición constante a Jesús. Los líderes judíos, los que sabían de Biblia, los que le creían a Moisés, los que creían más bien que conocían todo lo que había escrito Moisés, estaban queriendo matar a Jesús. Buscaban la forma de asesinarlo. Y antes de este pasaje, estamos en el capítulo 5, Jesús está sanando a un hombre paralítico que llevaba 38 años en la misma posición. Jesús lo sana en un día de reposo. Y esto se convierte en un aspecto importante para decir, ahora sí vamos a caerle, ahora sí vamos a darle más duro, ahora sí vamos a matarlo, porque este está diciendo herejías. ¿Cómo así que está sanando el día de reposo? ¿Cómo así que este se cree Dios? ¿Cómo así que este está diciendo que es hijo de nuestro Padre? ¿Cómo así que está diciendo que ese sí lo conoce y que ese sí ha escuchado su voz? Y aquí en este pasaje que acabamos de leer, después de la sanidad del paralítico, se está dando un juicio a Jesús. Jesús es el acusado. Los acusadores son los judíos. Pero Jesús es acusado y defensa al mismo tiempo. Jesús se empieza a defender. Y lo primero que él dice en el capítulo 31, versículo 31 es: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es qué. Jesús está diciendo, yo no me puedo defender en este momento con mi propio testimonio. Y Jesús trae a unos testigos a este juicio. No sé si se dieron cuenta en la lectura. ¿Alguien recuerda alguno de ellos? Uno de ellos era Juan el Bautista. Y Jesús le dice a los judíos: primer testigo que traigo, Juan el Bautista. Cuando estaba predicando en el desierto, ustedes le mandaron unos mensajeros para preguntarle quién era él. Y Juan les dijo, yo no soy el Mesías. Juan capítulo 1 y capítulo 2. Y Juan le dijo, yo no soy el Mesías. Yo solamente soy la voz del que clama en el desierto. Yo solo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Es decir, Juan les está diciendo, yo no soy. El que viene es otro, a ese es el que deben escuchar. Y Jesús le dice a estos líderes judíos, Juan, cuando ustedes le mandaron el mensajero, ya él había testificado de mí. Jesús le dice, yo no me vengo a defender a mí mismo. Yo tengo testigos. Y ya vamos ahorita a darnos cuenta de por qué la necesidad de unos testigos en este contexto. Segundo y tercer testigo que van de la mano. Jesús les dice, pero no solamente Juan es uno de los testigos. También las obras que me encargó mi Padre. Jesús no solamente habla de señales y milagros, habla de la obra del reino de Dios. Jesús le dice, lo que yo hago, no lo que digo, lo que yo hago da testimonio ¿de quién? De mí, le dice Jesús a estas personas. Pero ¿por qué dan testimonio de mí esas obras? No porque yo tengo una agenda propia, no porque yo quiero venir a hacer eso porque sí, porque mi Padre me lo ha encomendado. Jesús les está diciendo,
o más bien las obras que me mandó mi Padre a que hiciera, dan testimonio de mí por la obediencia a mi Padre. Jesús les dice, yo no vengo con una agenda propia. Yo no vengo a hacer las cosas que yo quiero. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Y Jesús tiene que sacar ahora a otros 2 testigos más. Juan el Bautista el primero, las obras del Padre el segundo, y el Padre también es testigo. Y Jesús les dice, ustedes no han oído la voz de Él y tampoco lo han visto. Pero ¿recuerdan qué pasó en el bautizo de Jesús? Que los que estaban allí escucharon, este es ¿quién? Mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Los líderes judíos no habían tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios, porque estaban ciegos, y ya vamos a darnos cuenta por qué. Porque los teólogos de la época, aquí me estoy dando duro, pastor. El Señor me hacía reflexionar mucho en esa palabra. Porque los que sabían de Biblia, los estudiosos, los que se conocían esa Biblia en ese momento, desde Génesis hasta Crónicas, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento va de Génesis a Crónicas, pero en medio de todos esos libros están el resto de libros del Antiguo Testamento. Para nosotros el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Jonalí leyó una porción hace un momento, pero para ellos es Crónicas, finaliza todo ese compendio grande. Y Jesús les dice, ustedes conocen las Escrituras, pero no han conocido a mi Padre. Y como no han conocido a mi Padre, tampoco me conocen a mí, les dice Jesús. Entonces, Juan el Bautista, las obras de Jesús, el Padre, son testigos que están validando el testimonio de Jesús. Son testigos que están hablando a favor de Jesús. Siguiente testigo, voy a saltarme para el último. ¿Recuerdan quién era? Moisés, sí señor, gracias Mauricio, Moisés. Y me encanta lo que le dice Jesús. Me dice, no piensen que yo voy a ir a acusarlos delante de mi Padre. No piensen que yo voy a ir a ponerles queja a mi papá. Ay, los judíos me están persiguiendo, no. Jesús les dice, es que ustedes han creído en alguien. Ese alguien es Moisés. Ustedes se conocen toda la ley. Ustedes saben muy bien todo lo que escribió Moisés. Ustedes se conocen a la perfección, como todo judío. Un judío a los 12 años debía saberse la Torá de memoria y repetirla en una fiesta que se llamaba el Bar Mishvah, si no estoy mal, creo que es una de esas tantas fiestas que ya no me acuerdo. Y debían recitarlo completamente. Y Jesús les está diciendo a los líderes judíos que lo acusan, ustedes han creído en Moisés, pero yo no voy a acusarlo delante de mi Padre. Moisés dice, hay alguien que sí los acusa, y es Moisés, en quienes ustedes han puesto toda su ¿qué? Su esperanza. Y el versículo 46, no sé si aquí está. Dice, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque Moisés, cuando escribió sobre quién? Sobre mí, les dice Jesús a ellos. Si ustedes tanto conocen a Moisés, se hubieran dado cuenta que él ya había hablado de mí. Pero ustedes no me creen a mí. Y si no creen en lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer en mis palabras? Cuarto testigo, Jesús le saca a relucir a Moisés. Vean, Moisés era el patrón del judaísmo. Los líderes de la época, los estudiosos, lo tenían en muy alto concepto. Es Moisés, el libertador, el que Dios usó para sacarnos de Egipto, el que según la tradición escribió toda la Torá, el que nos dio la ley, al que Dios le mostró su espalda, a quien Dios le dio los mandamientos, a él. Y Jesús les dice, pero es que ustedes lo conocen, dicen conocerlo, pero no se han dado cuenta que él ya habló de mí.
Y aquí quiero llegar a donde quería llegar, que es otro testigo, es el último testigo. Y son las Escrituras. Versículo 39. Aquí quería llegar y conectar con la palabra de Franklin el jueves. Dice el versículo 39, ustedes escudriñan las Escrituras, no solo la leen, dice escudriñan, van profundo, la estudian de verdad. Y dice, porque les parece que en ella ¿qué tienen? Vida eterna. Y Jesús les dice, pero déjenme decirles que están equivocados, porque la Biblia, las Escrituras, no le dan vida eterna. La vida se las da ¿quién? Jesús. Jesús les dice, yo soy el que les doy vida y ustedes la están buscando en el lugar equivocado, como la propaganda de la vivienda. Jesús les dice, ustedes están buscando la vida eterna en las Escrituras, pero ahí no la van a encontrar. Y esto contrasta con el pasaje del paralítico. Ellos buscaban la sanidad en el pozo y estaban tan ciegos que Jesús estaba en medio de ellos y ellos esperando a que se moviera el agua. Y Jesús, el que podía sanarlos, no necesitaba de ningún agua y no se daban cuenta. Es un contraste, un paralelismo lindo que hay aquí. Jesús les está diciendo, ustedes son como esos enfermos que tienen su mirada en el pozo y no tienen la mirada en Jesús. No tienen la mirada en mí, les dice el Señor a ellos. Y las Escrituras, y no menos importante, justo lo dejé para lo último, porque como digo aquí quería llegar, ¿no? Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Ustedes las escudriñan, les dice, porque ustedes creen que en ellas tienen vida eterna, pero no. Ella en sí misma, la Biblia solita no le da vida eterna. La Biblia solita no cambia a nadie. Métale un bibliazo, no mentiras, pero métale un bibliazo al que está al lado a ver si va a cambiar. Vaya, léale un versículo a alguien a ver si va a cambiar. No cambia, ¿sabe por qué? Porque necesitamos la intervención del Espíritu Santo para conocer al Jesús que sí cambia y que nos puede seguir cambiando a nosotros y que puede cambiar a cualquier persona. Ellas son las que dan testimonio de mí, les dice Jesús, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Si hay algo de las cosas más importantes para un judío en el primer siglo, es el estudio de las Escrituras. Ya les dije, ellos se la tenían que saber de memoria. Incluso ellos se peleaban para que un maestro los escogiera, para que les enseñara en las diferentes escuelas que habían, para saber y aprender a interpretar la Biblia. Incluso ese pasaje bonito de Deuteronomio, capítulo 6, del 1 al 9, ¿no? Les recuerda, ahí les está diciendo Moisés, oye Israel, el Señor nuestro Dios, ¿qué? Es uno. Y lo amarás ¿con qué? De todo corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y las palabras que yo te mando hoy estarán sobre sus corazones y las vas a repetir. ¿A quiénes? A tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor les estaba diciendo, ojo con las Escrituras, cuidadito, ténganlas presente. Pero el Señor no les dice, amen a la Biblia. El Señor les dice primero, ámenme a quién? A mí, amen al Señor. Y luego esas palabras que el Señor nos da o les iba a dar,
Repítanlas, estúdienlas, reflexionenlas, medítenlas en el camino, al acostarse, al levantarse, sentado en la casa, en el comedor, dialogando en el carro, en el trabajo, en las peleterías, en la universidad, con los obreros, sentado en una máquina de coser, en todo lugar. Reflexionen en las Escrituras. Y aquí toma sentido lo que dije hace un rato. Líderes judíos que lastimosamente estaban malinterpretando el mensaje de Moisés, que no les permite darse cuenta que Moisés también dio testimonio de Jesús, pero ellos estaban ciegos. Y aquí quiero hacer un pasaje o una conexión responsable con un evangelio, con el evangelio de Lucas. Yo se lo dejo de tarea para que lo lea en la casa. Lucas 24 del 13 al 35. ¿Alguien recuerda, antes de que Juan Carlos lo ponga ahí? ¿Recuerda qué está pasando en este pasaje? Sin leer la Biblia, ¿no? No, mentiras. Lucas 24, 13 al 35. Jesús ya había muerto. Iban dos discípulos. ¿Hacia dónde? Hacia Emaús. Mauricio se leyó la Biblia así. No, gracias. Iban camino hacia aburridos, ¿no? No, hermanos, lástima, nos mataron al maestro. Y ellos iban meditando, dice Lucas, que iban reflexionando en las cosas que habían pasado. Y de repente se les aparece un extraño. ¿Qué muchachos, para dónde van? No, vamos a ir para Emaús. Y empezó ese extraño a explicarle las Escrituras y a decirles: es que ustedes son unos necios, ustedes no han entendido, muchachos, que era necesario que eso pasara. Imagínense, lo tenían enfrente, les estaba diciendo: es que era necesario que yo tuviera que padecer, pero ellos no entendían. Era Jesús el que iba al lado de ellos. Ellos no se habían dado cuenta. Y Jesús les dice: es que era necesario que eso pasara. Y dice que llegaron a Emaús, le pidieron a Jesús que no siguiera de largo porque ya era tarde, sino que los acompañara con ellos al lugar donde se iban a quedar. Y dice que llegaron allí, Jesús partió el pan, les hizo la primera cena del Señor después de la resurrección a dos muchachos necios, que les dice Jesús, sin vergüenza a esos que no habían creído. Les dice, y les partió el pan. Y en el momento que Jesús partió el pan, se voltean a mirar y dicen: ese es, ahí se desapareció. Dicen: ese es Jesús. Resucitó el maestro. Con razón nuestro corazón ardía cuando nos explicaba y nos abría las Escrituras en el camino. Qué fácil es perder de vista a Jesús cuando o idolatramos la Biblia o la ignoramos. Al principio les dije que la línea era muy delgada entre idolatrar y entre ignorar la Biblia. Yo creo que a veces estamos parados en los dos lados. Cuando estaba leyendo una de estas madrugadas, leyendo ese pasaje, trataba de reflexionar en él y nunca he escuchado la voz audible del Señor, pero pude sentir que el Señor me hablaba al corazón y me decía: mijo, míreme, hey, deje la Biblia a un ladito. ¿Se acuerda cuando has usado tu título de teólogo, que no es malo, pero lo has convertido en un impedimento para dejarme de ver? Cuando has creído que por saber mucha Biblia la tienes por allá arriba, pero a mí me tienes por allá bien lejos. Y me llamaba la atención. Acuérdese. Pero lo lindo del Señor es no hay ese dedo acusador, sino esa necesidad de transformación del Espíritu Santo. Y yo creo que no importa si uno no sea teólogo, pero a veces perdemos de vista a Jesús.
cuando la Biblia no es usada con el propósito que debe ser usada. Porque la Biblia nos debe reflejar a Jesús. Mire, los judíos eran tan estudiosos de la ley, pero tan duros de corazón, que no eran capaces de ver, a pesar de un conocimiento tan grande, que las escrituras hablaban de Jesús. Mientras que dos muchachos tristes porque acababan de matar a su maestro, solo les bastó una caminada, una conversación, y uno de los puntos que tocaba Franklin, el partimiento del pan, la comunidad y la oración, ¿no? ¿Importantes para qué? Para crecer, ¿no? Y para expandirnos. Solo les bastó el partimiento del pan. Apenas Jesús parte el pan, ellos se dan cuenta y dicen: este es. Pero cuando se dieron cuenta, Jesús, como les dije, se desapareció. Entonces solamente una caminata bastó para reconocer no solamente a Jesús de forma física, porque la palabra que usa ahí Lucas es reconocer, pero el sentido es doble. Lo reconocieron porque dijeron: este es, ¿cierto? Pero también lo reconocieron ¿de qué forma? Cuando dijeron: con razón nuestro corazón ardía cuando nos hablaba las escrituras. Es decir, lo reconocieron físicamente, pero también reconocieron que las escrituras hablaban de él. Qué lindo, qué lindo. Que a veces solamente una caminata. Me recuerda una frase que dijo un profesor, no aplica para todos lados, para todo momento, pero él decía: a veces lo más santo que puedes hacer para encontrarte con Dios es salir a caminar. Porque a veces nos perdemos de vista que Jesús está cuando vamos al centro a comprar algo. Jesús también está cuando un profesor nos da una clase en el colegio, en la universidad. Allí podemos ver a Jesús en la cotidianidad. Por eso es la necesidad de reflejar. Si sabemos de Biblia, reflejémoslo con nuestra vida. Pero no reflejemos que sabemos de Biblia, reflejemos a Jesús, al que la Biblia está mostrando, al que la Biblia está apuntando. Entonces no se trata de que la Biblia sea el centro de todo. Se trata de que la Biblia apunta ¿hacia quién? Hacia Jesús. Jesús es el cumplimiento profético y completo de todo lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Ese Jesús que nos ha alcanzado a nosotros. Por eso, quien debe estar en el centro no es la Biblia. A veces nos desvivimos porque un político agarra una Biblia. Lo que está haciendo es agarrar un instrumento que le sirve para ganar votos. No porque realmente esté con ganas de conocer al Jesús que lo revela. Y es necesario recordar eso. La Biblia no la podemos usar como un instrumento para nuestro beneficio personal, para el cumplimiento de nuestros sueños. La Biblia nos revela a Jesús, quien es el centro de todo. La Biblia es un medio para llegar a conocer a Cristo, al Jesús que amamos, al que le cantamos que lo queremos conocer, al que le oramos cada noche, al que vemos en las Escrituras. La Biblia tiene importancia, mucha, porque nos dice quién es Jesús, nos dice lo que Él vino a hacer, nos dice lo que Él hará, que vendrá por su iglesia. Amén. ¿Cuánto lo estamos esperando? Amén. Y nos dice que Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios.
Eso quiere decir que Jesús es el centro, como canta el hermano Israel Houghton. El centro de todo es Jesús. Desde el principio y hasta el fin. Me encanta esa canción. Dice: tú has sido y siempre serás. Y finalizo diciendo: no estoy predicando en contra de la Biblia. Justamente lo que quiero hacer es que nos enfoquemos en recordar que la Biblia, las Escrituras, apuntan ¿a quién? A Jesús. Y nos está invitando a aprender a seguirlo, a que entendamos su sacrificio en la cruz. El objetivo final de las Escrituras es que usted y yo, mi hermano, tengamos una relación verdadera con Jesús. Ese es el objetivo de la Biblia. Comprender que Él nos hizo salvos. Comprender que Él nos devolvió el honor y la honra, como dice el pastor Randy. No sé si lo ha escuchado, pastor William. Él dice: Jesús no solo nos dio salvación, nos quitó la vergüenza que habíamos heredado en el Edén y nos devolvió el honor al volver a ser llamados hijos de Dios. Y ese Jesús es de quien las Escrituras hablan. Mis hermanos, no lo digo porque sea teólogo y haya tomado años para estudiar la Biblia. Lo digo porque soy un cristiano que quiere conocer más a Jesús. No elimine de su día a día el tiempo de reflexionar en la Biblia, de meditar en la palabra de Dios. La palabra revelada de nuestro Dios, la que Él nos regaló a través de hombres que escribieron, que entendieron lo que Dios quería decir y decidieron escribir para impactarlo a través de la historia. Y conocemos la Biblia, el libro más perseguido. Dicen, los nazis quisieron quemarlo, lo han perseguido a lo largo de la historia y cada día sale una versión nueva. Cada día salen más copias. Cada día tenemos acceso a ella. No esperemos, como algunos dicen, que puede ser una situación en el futuro, no estoy muy seguro, que nos pase lo que le pasó a la iglesia primitiva. ¿Sabe qué les pasó? Los oprimieron a tal punto que se escondían en las catacumbas, allá donde enterraban a sus muertos, y allá hacían los cultos, allá leían la Biblia, allá se regocijaban en el Señor. En el contexto de muerte, la palabra de Dios estaba viva y siempre va a estar viva, porque cielo y tierra van a pasar, pero adivine que no, las palabras de nuestro Dios. Póngase en pie, denle un aplauso al Señor y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, la importancia de la Biblia, de esa palabra que nos has regalado para poder conocerte a ti, Señor. Gracias porque a través de ella, con la intervención de tu Espíritu, somos transformados, somos renovados, somos animados. Y ayúdanos a que en nuestro día a día la meditación de las Escrituras sea algo necesario, así como es el alimento o el agua. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a atesorar las Escrituras, a escudriñarlas, pero sobre todo a darnos cuenta
que a través de ella te vemos a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.